Bueno, pues os comentaba que la primera parte del taller, para que no os asustéis, vais a ver un montón de datos científicos. La idea no es que os quedéis con eso, sino... Está entrando alguien más. Sino que veáis también, porque me interesa mucho que sepáis qué descubrimos de la Posidonia. ¿Qué fue lo que descubrimos que fue chulísimo? Entonces vais a ver cosas ahí medio raras. Yo las voy a explicar rapidísimo y luego nos vamos a enfocar en el proyecto que vais a hacer, que también es una pasada, es muy, muy guay. Es una parte más práctica. Lo que vosotros vais a hacer es la metodología que yo usé para capturar frutos y sacar semillas y restaurar fondos marinos. Pero la verdad es que esa fue la parte práctica, la metodología, pero la verdad es que lo que investigamos son cosas distintas, o sea, son cosas relacionadas con la semilla de Posidonia. Entonces voy a compartir. A mí me encanta que me interrumpan, la verdad. Cualquier cosa que tengáis, pues levantáis la mano o alzáis la voz y yo paro. Ya estoy abriendo la presentación. Y le damos. Vale, veo que se ha unido otra clase más, ¿verdad? Creo que es la de Ana Briñas, vale. Sí, Genial. es una clase de ciclo superior de gestión forestal, Ah, que genial. también están muy interesados. Muy Al final bien. vamos a tener que ampliar el instituto. Venga, genial. Bueno, aquí estoy compartiendo. Creo que lo vais a ver ya. Casi, casi que ya. ¿Sí lo veis, Silvia? Sí, sí. Ok, bueno, pues empiezo. Ah, mm, bueno, sabéis que la Posidonia es una planta, no es un alga. Eso es parece una chorrada, pero no lo es. Y no lo es porque es una planta que estuvo fuera del mar. Era una especie de trigo que estaba en la playa, un trigo terrestre, una fanerógama, con flor, fruto, semilla. Entonces esta planta, al mismo tiempo que pasó con los delfines, no sé si sabéis, pero los delfines eran perros, eran lobos terrestres, cuadrúpedos, tenían cuatro patas, rabo, todo. Cuando hubo el movimiento de las masas terrestres, cuando se estaban moviendo los continentes, después de Pangea, se formó una estructura en la que se quedó un mar, un océano, se llama Mar de Tetis enorme, que era muy somero. Y en ese poquito volumen, o sea, en esa poca profundidad, se dieron las condiciones perfectas para que animales y plantas terrestres recolonizaran el mar y volvieran al mar, pero eran terrestres. Los delfines se convirtieron en cetáceos acuáticos, pero eran mamíferos terrestres. Incluso mantienen las estructuras de los metacarpianos y todos los huesitos de las patas, las tienen todavía ahí. Y la planta Posidonia igual. Entonces, es la única especie de Posidonia que tenemos en el Mediterráneo, pero hay más en el mundo, ¿sí? Y supone la comunidad clímax, es decir, para los que estáis estudiando forestales y tal, es la comunidad más evolucionada en el Mediterráneo. Es cuando hay un evento disruptivo, el fondo empieza a evolucionar con sucesiones ecológicas y el punto más evolucionado, clímax, es la pradera de Posidonia, ¿sí? Es importante porque es un refugio para los alevines, los bebés de los peces, también porque protege nuestras costas, esto es muy importante, y porque produce mucho oxígeno en el mar. Como digo, aquí hay 9 especies de Posidonia en el mundo. Está oceánica, que es la única representante que tenemos en el Mediterráneo, y luego hay 8 más en Australia. ¿Por qué en Australia? Porque Australia estaba pegada a las costas de España cuando la masa continental estaba unida antes. Entonces la mayoría se fueron trasladados, se quedaron allí y Posidonia oceánica se quedó acá. Tiene dos tipos de reproducción. Tiene asexual por clones, es decir, estos esquejes se reproducen de manera clonal, pero es la misma planta. No sé si sabéis, pero el ser vivo más grande del mundo no es una secuoya ni un elefante. Es una pradera de Posidonia que tenemos en Ibiza, que mide más de 7 kilómetros cuadrados. Es el mismo individuo.
Y aquí estáis viendo que esto no es tan común, pero vais a ver hoy por primera vez en vuestra vida, creo, un ramo de flores de Posidonia. Esto es una inflorescencia, aquí ya está creándose el fruto, pero esto es cómo florece Posidonia. Esta estructura de aquí, voy a ponerlo con láser, no sé si lo veis claro y ampliado, los que estéis al final. Esto es un ramo de flores de Posidonia y esto es otro. No florece todos los años, florece cuando hay temperatura. Últimamente suele florecer todos los años y más con las temperaturas que estamos teniendo. Y este es el famoso fruto y esta es la famosa semilla que está aquí dentro. El fruto parece una oliva y dentro va un embrión, ¿no? Una semilla, que es una semilla con estructura similar a las semillas que conocemos. Tiene casi todo, o sea, un material de reserva, almidón, su ápice aquí foliar y su ápice radical o basal, donde está donde va a surgir la semilla. Esto dio, cuando yo entré en la carrera, la Posidonia oceánica era y es muy importante, dio para una tesis doctoral, que fue la tesis que mi propia tesis de doctorado. Entonces, no os aburráis con esto, voy a pasarlo súper rápido. Esto es agar, tuvimos siembras de semilla de Posidonia en agar. Quiero que veáis solamente lo importante que es en la ecología esta plantita. Nosotros hicimos unos pocos experimentos. Este era sobre qué pasa cuando dos bacterias, Marinomonas mediterránea y Marinomonas posidónica, se colonizan a la semilla y a la plántula. Y es que sabéis que también esto es muy interesante. Del 80 al 90% de todos los árboles del mundo están micorrizados, es decir, están en una simbiosis con hongos. Esto es súper importante. Entonces, en el mar hemos descubierto que pasa lo mismo. Y estas dos bacterias se asocian a Posidonia. Nosotros hicimos muchos experimentos inoculando con cepas de Marinomonas posidónica y Pseudomonas mediterránea. Y lo que pasó fue exactamente lo que imaginábamos. Vimos la comunidad también de epífitos, que son los animalitos que se ponen encima de la hoja, qué pasaba con ellos. Y al final lo que descubrimos, todo esto lo voy a pasar, son análisis estadísticos, ¿vale? Es que pasó lo que imaginábamos. Sí, la comunidad de bichitos y plantitas que se ponen y algas que se ponen encima de la posidonia y el propio crecimiento de la posidonia se ve afectado de manera brutal por estas bacterias. Es decir, sí hay relación entre bacterias simbióticas y la posidonia, igual que pasa en los bosques terrestres. Eso fue algo que descubrimos muy chulo. Estos son las famosas semillas que vamos a trabajar con vosotros. Como ven, ellas ya empiezan a germinar en cuanto que se desprenden del fruto. Aquí veis todas las hojitas, aquí las raíces, tiene raíces adventicias, raíces apicales donde está el meristemo foliar y también una principal abajo. Aquí lo que descubrimos es una cosa muy interesante. Cuando yo empecé a trabajar con las semillas, nos dimos cuenta de una cosa que parece obvia, pero no lo es. No sé si veis de qué color es la semilla, esta estructura. ¿De qué color es? Verde, ¿no? Es de color verde. ¿Cuántas semillas conocéis que sean verdes? Pues prácticamente ninguna. El guisante es verde, pero porque es tierno. Si lo dejas secar, no es verde. La semilla de una sandía, de una manzana, de un melocotón no es verde. ¿Y por qué es verde? Y el color verde viene de la clorofila. Y la clorofila sirve para hacer fotosíntesis, pero hasta donde sabíamos, en el mundo biológico, las únicas partes que hacen la fotosíntesis son las hojas. Ni las ramas, ni las raíces, y mucho menos una semilla. Pues fuimos los únicos y primeros pioneros en el mundo en descubrir que la semilla de Posidonia oceanica realiza fotosíntesis, es decir, respira y genera oxígeno. Y esto es súper importante. Hicimos muchos experimentos con fotometría, con espectrofotómetros, estuvimos viendo la medición de oxígeno con y sin luz. Hicimos los análisis estadísticos permanentes, extrajimos la clorofila de la semilla y ¡tachán! Nos dimos cuenta que había respiración y había producción de oxígeno.
La semilla de Posidonia oceanica hace fotosíntesis como lo hace cualquier hoja de cualquier vegetal. Y esto fuimos los descubridores. Esto es muy, muy interesante. Además, en la estructura que tiene la epidermis de la semilla se ven claramente cloroplastos y se ven los estromas y toda la estructura fotosintética. Una vez que nos dimos cuenta que hacía fotosíntesis, lo que, lo que quisimos saber es si esa fotosíntesis, vale, una cosa es que haga y otra le ayuda a crecer. La fotosíntesis a la plantita es necesaria, pues imaginábamos que sí. Entonces hicimos 4 tratamientos donde pusimos, fijaros qué divertido, pusimos un montón de semillas a la luz, tanto le daba la luz a toda la semilla y a las hojitas que tenía, ¿verdad? Otro tratamiento igual, pero con un plástico para que no hubiera intercambio con el agua, y 2 tratamientos donde se tapó la semilla con un plástico negro. Y los resultados igual fueron súper contundentes. Efectivamente, vimos que había mayor crecimiento de las hojas, mayor peso seco, mayor relación carbono-nitrógeno, todo en todas las estructuras de la semilla que estaban con luz. De manera que sí, sí hay un crecimiento mayor gracias a la fotosíntesis. Esto parece una tontería, pero quiere decir que las semillas de Posidonia oceanica no conviene enterrarlas como cualquier otra semilla. Es una semilla muy especial. Es un bebé que hace fotosíntesis, que sabe fabricarse su propio alimento. ¿Sí? Y luego, para entonces habíamos estado en Francia y en Corea del Sur en parte de mi doctorado y me marché a Australia, donde hice lo mismo, pero con 2 posidonias, que es Posidonia sinuosa y Posidonia australis. Queríamos ver si estas 2 semillitas, que son distintas, vais a ver que esa semilla es un poquito diferente de esas 2 especies de Posidonia. También queríamos ver si hacía fotosíntesis. ¿Ven? Que es diferente, no es igual que oceánica, es como planita y diferente. Esta creo que es de Australis. Entonces, igual, hicimos todos los análisis y nos dimos cuenta que sí, tanto Posidonia sinuosa como Posidonia australis hacían fotosíntesis, al igual que nuestra Posidonia oceánica. Y esto es una cosa de las que estoy más orgulloso de mi carrera, porque hicimos con espectrofotometría avanzada, hicimos una imagen de las partes que hace fotosíntesis de la semilla. Y como veis, aquí en esta parte verde, en la D, la parte más verde es la que hace el propio tejido de la semilla. Esto es como si pudiéramos ver con ojos que pudiéramos detectar la fotosíntesis a donde miráramos, pues aquí nos dimos cuenta de que la semilla hacía fotosíntesis y no hacía poca, hacía mucha fotosíntesis, ¿sí? Por lo tanto, pues eso fue otra cosa que nos agradó. Ahí, hasta aquí termina mi tesis, es decir, no os voy a aburrir más con esos datos. Saber que además de los resultados que obtuvimos en la tesis y de mi propia graduación de tesis de doctorado, se dio un proyecto europeo de reimplantación o de utilización de semillas para la expansión de praderas de Posidonia y recuperación. Esto fue avalado por el Ministerio de Agricultura y Ciencia y por la Comisión Europea, de manera que llevé en mi doctorado 2 líneas, una era en mi propia investigación y otra fue este proyecto que se llevó a cabo en la Bahía del Hornillo, en Murcia, en una zona donde había una piscifactoría y el alimentar a los pececitos en la jaula todo el rato había hecho que sus heces, su caca y el alimento que sobraba cayera al fondo y devastara, o sea, arruinara un montón de kilómetros cuadrados de Posidonia por eutrofización. De manera que nosotros, cuando cesó la actividad, fuimos a restaurar con plántulas de Posidonia oceanica que habíamos conseguido con semillas. Y ahora sí, a partir de aquí, ahora hay que prestar un poco más de atención porque aquí sí viene lo que vamos a hacer con vosotros en este proyecto de Posidonia, ¿va? Importante, las semillas salen de abril a junio. Alguna va a empezar a salir ya y ya vamos a estar viendo, a veces se retrasan hasta julio. Entonces, esta foto que parece una tontería la pongo porque normalmente es más eficiente ir a colectarlas cuando hay temporal, porque los temporales arrancan el fruto
de la planta, el fruto tiene flotabilidad positiva, asciende y las mareas lo transportan a kilómetros. Cuando el fruto solo se abre, la semilla tiene flotabilidad negativa y cae. Esto es un mecanismo de dispersión de la semilla muy inteligente porque puede recolonizar áreas muy largas, muy extensas, porque las olas se las pueden llevar muy lejos. Pero lamentablemente muchas de ellas acaban en la orilla del mar, en la playa, y esas mueren. Esos reclutas, que llamamos en ciencia, ahí quedan, ahí mueren. Entonces, cuando vamos a repoblar con semillas de Posidonia, estamos rescatando, recuperando bebés de Posidonia que iban a morir. Esto es importante. Esto es un fruto, bueno, dos frutos, se ven como una oliva, parece una oliva, pero dentro está la semillita que vamos a ver. Hay una técnica para recolectarlas muy interesante que es, vas andando por la playa y hay dos bandas donde vamos a encontrar, si es que hay frutos de Posidonia. Una banda es justo donde rompe la ola, ahí están llegando las que en este momento están llegando, ahí se depositan. Entonces, cuando andamos la playa a lo largo, tenemos que hacer dos recorridos, uno de ida y otro de vuelta. Se mira dos veces. Uno se va caminando al lado de donde rompe la ola, ¿sí? Justo al lado donde rompe la ola, y ahí vamos a recoger las que en ese momento se están depositando, y al volver se tiene que ir como a un metro, metro y medio de donde rompe la ola, que es donde se depositaron las que las olas más fuertes batieron en la orilla. Entonces las expulsó como a un metro, metro y medio. Como ven aquí, a una banda esto está como a un metro y medio de la orilla, hay una banda de deposición de algunas arribazones de Posidonia y no sé si llegáis a distinguir, estos son semillos, frutas, perdón, frutos de Posidonia, muchos de ellos abiertos ya. Ujú. Entonces, pues se va en un sentido se va al lado de la orilla y en el otro se va un poco más adelante. Esto es en Australia, por cierto. Imagínense qué deposición más grande de semillas. Me encantó esta foto. Aquí se ven las dos bandas. Una sería esta, que aunque parezca que hay poquitas, no hay, a veces hay muchas. Y al volver, iríamos por aquí y recogeríamos todas estas. Ya os digo que aquí en España no he visto nunca una deposición tan grande de Posidonia como se ve aquí, pero para que lo veáis como lo encontraríais, ¿vale? Primero hacemos este método de ir y volver y capturarlas. El segundo es meterlo en algún recipiente con agua de mar. Se tiene que poner en su propio agua el fruto cerrado o abierto. Y si hay semillas fuera, se mete la semilla ahí. Y esas bolsas se transportan hasta el centro de investigación, instituto, instalaciones, donde queramos, en una nevera un poquito refrigerada, con un poquito de hielo por ahí, sin quemarlas, sin que se congelen, un poquito fresco o sin hielo, pero fresco, hasta las instalaciones donde vamos a germinarlas. Cuando llegamos allí, hemos hecho muchas cosas, muchas locuras, ¿verdad? Pero ya sabemos bien. Tiramos los frutos a uno de los acuarios, los tiramos ahí. Las semillas que caigan caerán al fondo. Tenemos que dejarlas ahí, ¿sí? En 24, 48 horas el fruto solo se abre. A lo mejor tardan 3 días, pero él solo se abre y desprende y la semilla cae. Si a las 20 24, 48, 32 o sea, 72, perdón, no se abre, podemos proceder y se hace con la mano, con cuidado, a abrir el fruto y a extraer la semilla. Esto no se hace con bisturí porque al final la dañas. Tiene que ser con la uña, con cuidadito, abres el fruto y sin dañar a la plántula, perdón, a la semilla la dejas caer abajo y ahí ya tienes tus semillas, ¿vale? Esto es como, bueno, al principio es que probamos en un montón de sustratos en el laboratorio, con maceta, con arena, miles de cosas, ya os explicaré. El caso es que aquí ya tenemos, mira, aquí se ve la referencia que hay un fruto flotando y aquí están todas las semillas. No todas son viables. Como veis aquí se ven algunas amarillas, algunas oscuras, algunas verdecitas así todo bonitas. Eso parece que no, pero la coloración de la semilla también nos indica si el embrión está bien o está mal. Muchas van a morir, que lo sepáis, pero no preocuparos porque esto es así. Una cosa muy interesante de la semilla es que no tiene dormancia ni latencia. Es decir, esta semilla no se aguanta. No es como una semilla de una lenteja, un garbanzo, un frijol, que puedes tenerlo ahí un año y al año siguiente plantarlo. No. Esto está germinando dentro del fruto. A veces cuando abres el fruto ya tiene hojitas y raíz.
no se espera, ¿sí? Y esto tiene un sentido biológico. Pensad que esta semilla germina en el fondo del mar y el fondo del mar nunca está quieto. A veces se mueve mucho. A veces se mueve tanto que la semilla puede estar transportada a zonas profundas donde no le llega la luz. De manera que también descubrimos, por cierto, no os dije lo más importante, al final del todo sabemos que hace fotosíntesis la piel de la semilla porque tiene que germinar muy rápido para anclarse al fondo y empezar a producir hojitas, porque si no las mareas se la llevan otra vez y la estarían arrastrando y no podría anclar en ningún sitio. Y si tú quieres, como semilla, generar estructuras foliares y raíces rápido, necesitas energía. Y como no hay Red Bull en el fondo del mar, lo único que tiene es la reserva que tiene en la semilla, el almidón. Y si queremos quemar una reserva, ¿cómo se queman las cosas? Qué necesitas para quemar algo y obtener energía? Pues un comburente, digamos, la gasolina, el almidón, lo que vayas a quemar, el carbono de un palo, ¿verdad? Las estructuras de carbono, eso es el comburente, ¿verdad? El combustible, perdón, el combustible y el comburente es el oxígeno. Es una molécula que va a hacer que se queme, que haya fuego. Cuando prendemos un fuego, si se queda sin aire, se apaga. Pues esto igual, dentro de la estructura de la semilla tenemos lo que vamos a quemar, pero necesitamos oxígeno. Y por eso vimos que hace fotosíntesis la semilla, porque el oxígeno que se produce en la superficie permea al fondo de la semilla y permite quemar esas reservas, ese almidón, generar mucha energía y generar estas hojitas y esta raíz. Bueno, por cierto, esa es la conclusión de la tesis, pero aquí tenemos esta semillita súper bonita que está ya germinando con su primera raíz principal y las primeras hojitas adelante. Nosotros utilizamos estructuras plásticas que se utilizan en reforestación con un sustrato que le llamamos guata o fibra de vidrio, perdón, perlón, creo que es lana de vidrio o algo así. Es lo que se utiliza en los acuarios como material filtrante. Estamos de acuerdo que es una estructura plástica y el perlón también. Esto no es lo más indicado hoy en día, ¿verdad? No queremos poner cosas plásticas en el mar. Entonces ya hay otras estructuras de fibra de coco, estructuras biodegradables que podrían tener la misma función, ¿ok? Entonces, al principio vamos a repasar, hacemos revisión de las playas, hay que hacer cuadrillas, ¿verdad? De rescate de bebés de Posidonia, cuando hay temporal hay que ir a rescatarlas, colectarlas, se llevan al laboratorio, se deja que el fruto se abra, si no lo extraemos, ya tenemos las semillas, en cuanto que caen y tenemos ya el stock de semillas, hay que ponerlas en las estructuras donde van a seguir germinando. Ellas no van a parar de germinar, por eso hay que ser rápidos, ¿no? Y podemos usar estas estructuras u otras, ¿vale? Tiene que tener luz y tiene que tener filtración, ¿vale? No va a haber mucho nutriente aquí, ella no necesita nutriente, lo tiene todo, pero sí necesita luz y movimiento. El crecimiento va a ser de unas pocas semanas, nos va a llevar crecerlas en el laboratorio aproximadamente entre 4 y 8 semanas. Podríamos llevarlas en cualquier momento, pero vamos a asegurarnos que al menos tenemos 3 o 4 pares de hojas. Las hojas salen a pares, ¿sí? Es como Posidonia funciona, no sale una y luego otra, sino que salen dos y luego otras dos y luego otras dos. Entonces aquí hay 1, 2, 3 pares de hojas. Bueno, y si contamos este, 4, ¿vale? Esta planta estaría ya para trasplantar, esta plántula, ¿sí? Entonces, pues nada, nos va a llevar, esto es tiempo ya nos está diciendo la planta, ya quiero llegar al mar, quiero volver a mi hábitat natural. Como ven, tendrá sus raíces adventicias y principales, hojas ya pues largas, de 6, 12 centímetros, y entonces ya será momento de trasplantarlas al medio natural, ¿va? ¿Dónde trasplantarlas? Eso es una parte súper importante que se ha investigado muchísimo. La Posidonia oceánica tiene un crecimiento como los arrecifes de coral. En un arrecife de coral, el coral que tú ves en un arrecife es el que está arriba, pero debajo hay metros de coral muerto, una estructura de millones de años, y el coral se va superponiendo un pólipo sobre otro. Posidonia hace igual en un sitio, con una estructura que le llaman en inglés mate, que es como una cama de rizomas,
la definición, una cama de rizomas donde la planta va generando sus ápices y va generando esta estructura que al final, que sepáis, que es la estructura que nos protege a nosotros en las playas. Cuando viene un temporal fuerte, las olas no arrasan a las playas porque hay una pradera de Posidonia que las frena y las contiene, toda esa energía. Y eso le debemos a la Posidonia el buen estado de nuestras playas. Hay partes de la pradera que no tienen hojas. Mira, he puesto aquí esta foto, no tengo ninguna mejor, pero digamos que esto sería pradera y esta cosa que se ve aquí en medio, solo lo he puesto como ejemplo. Hay zonas mucho más grandes que están casi desiertas, que todo está como esta parte de aquí, del centro. Esto sería ese mate, esto sería esta cama muerta de Posidonia. Esta hemos visto, la comunidad científica que se dedica a esto, o que nos dedicábamos a esto, que es la zona más interesante para el reclutamiento de plántulas de Posidonia, porque esta zona era en algún momento la mejor zona para crecer. Ya murió, pero eso es la que contiene las mejores condiciones para ser replantada. Entonces, mucho antes de llevarlas, por supuesto, hay que ver dónde las plantamos. Tiene que ser zona muerta. Por cierto, lo pongo más adelante. Esta zona muerta no puede ser una zona muerta donde estén pasando gente o pisando, que me comentó algún profesor vuestro que hay zonas donde la gente incluso pasa y anda. Hay zonas muy someras, muy poco profundas, donde la Posidonia ha muerto y podríamos repoblar, pero no es tan interesante una zona de mucho tránsito porque al final las van a pisar, si nacen las van a sacar al final. Entonces es mejor una zona un poco más protegida donde no haya tránsito. Y tiene que ser buceando. No sirve snorkeleando ni nada de eso porque ahora vais a ver qué trabajo lleva eso. No es cualquier cosa como pinchar ¿verdad? Ahí una piqueta de una tienda de campaña. Es algo que se tiene que hacer de manera un poquito más profesional. Vamos a ver. Cuando ya toca el día de transporte al mar, pues nosotros las llevábamos en estos baúles plásticos con aireación y siempre evitando altas temperaturas en el transporte, ¿va? Y llega la hora de sembrar, de sembrar, no, de trasplantar, mejor dicho. Entonces, como digo, no se puede hacer snorkeleando. Este trasplante se hizo a 18 metros de profundidad. No tiene por qué ser a tanto, se puede hacer a 4, a 2, pero no en una zona donde sea acceso a las personas porque se pueden clavar las piquetas, pueden matar nuestra plántula y deben de ser con unas piquetas de hierro. Esto no es contaminación, el hierro es un microelemento esencial para las plantas, no os preocupes por eso. Lo que sí es que si se puede cambiar la estructura que no sea plástica, mejor. Y se tienen que atar fuerte a la piqueta para evitar que los temporales las arranquen. Ellas atravesarán la maceta, sea del material que sea, con sus raíces, y empezarán a formar una pequeña pradera de posidonia en ese punto, ¿sí? Aquí se ve una que está un poquito más enterrada, el temporal la enterró, pero aquí está su piqueta, aquí estaría la maceta y ella ya está empezando a nacer por un lado de la maceta. Y esto es otro, fíjense que ya las hojas están más largas, ya está toda la estructura epifitada, ¿sí? Estos fueron, como ven, esto es una zona de mata muerta, aunque tiene un poco de detritus encima, de sedimento. Y aquí igual. ¿Sí? Al final de todo este proyecto tenemos que tener resultados. Tenemos que evaluar cada 3 meses, nosotros buceábamos y veíamos el estado de la planta. ¿Qué se hacía? Medíamos número de hojas, longitud de la hoja y supervivencia. Y con eso demostrábamos el éxito del proyecto, ¿no? Esto al final se convertirá en una pradera enorme. Si después de muchos años, creo que yo ya no lo voy a ver, creo. Pero bueno, estaría bien verlo, ¿verdad? Después de cientos de años. Y aquí veis cómo estamos, cada piqueta es una plántula. Estas se ven, aquí estamos revisando. Tenemos un cuaderno submarino, que es un trozo de plástico, y con un lápiz, literal, un lápiz normal, puedes escribir debajo del agua. Entonces estábamos anotando todos los datos que os he dicho. Nosotros dejábamos, creo recordar, 2 metros entre una y otra. Se pueden más, ¿eh? Se pueden 3, 4. Pensad que luego esto va a ser una pradera grande. Estos son los pequeños reclutas que ya están creciendo. Aquí se ven hojas que están incluso curvadas. Es decir, esto tiene ya más de 20, 30 centímetros y va para adelante, ¿no? Esto ya es una reforestación de Posidonia exitosa.
Y esta es la imagen que puse al final de mi presentación de doctorado en el tribunal, pero me parecía muy interesante porque es una guardería de semillas de Posidonia que dicen a comer cuando está amaneciendo porque el sol es su comida, ¿no? Porque hace la fotosíntesis, ¿no? Entonces hice este dibujo hace más de 13, 14 años, que fue cuando me doctoré, y todo, todo infantil este dibujo, pero me encantó. Y aquí lo he puesto. ¿Mm? Muy bien. Pues creo que ya no se ve la presentación, creo que ya me veis a mí, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí me estáis viendo, ¿verdad, Silvia? Sí, sí, se te ve, sí. Hola, Se Juanvi. te ve a ti. Bueno, espero no haberos aburrido mucho. No, no, ha sido muy interesante, realmente. Hay un montón de información que podemos recoger. Espero que haya continuado la grabación. Así veo que sí, que se sigue Sí, grabando. sí. Estupendo, Cuando pues. queráis la paro, ¿sí? Bueno, cuando te parezca. Bueno, de momento, si hay preguntas, sería interesante recoger también las preguntas. De acuerdo. Perfecto. En la clase tenemos preguntas, en el aula. Hola. ¿Hay alguna preguntita? Sí. Vale, Álvaro. Y si vienes aquí, porque como la clase no tiene muy buena sonoridad, luego... ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Sí? Vale. Pues bueno, vais pasando. Él es Álvaro. Hola Álvaro, ¿qué tal? Encantado. Bien, encantado. Para cultivar la posidonia, ¿qué parámetros de agua y condiciones lumínicas necesitaríamos? Muy bien, muy buena pregunta. No necesitamos en condición de agua que sea lo más con la calidad de agua mayor, es decir, parámetros de pH, amonio cero, nitrito, nitrato cero. Aquí no hay que abonar ni fertilizar nada. Y un pH similar al del mar, pues estamos hablando, imagino, el pH del Mediterráneo. Yo estoy más acostumbrado al del Caribe, pero sería, imagino que entre 7 y 8,5. Temperatura baja, es decir, vamos a intentar tener el laboratorio entre 18, que no suba de 18 a 20 grados, esté entre 16, 18. Y la radiación lumínica, muy buena pregunta, es una semilla que hace fotosíntesis, hay que ponerle luz. Nosotros utilizábamos lámparas de acuario que tienen un par, es decir, un Photosynthetic Active Rate, es un espectro lumínico que hace que la planta haga fotosíntesis. Sabéis que las luces, las bombillas normales, no todas emiten en un rango que para la planta es aprovechable, hablando de luz, ¿no? Tiene que tener una parte del espectro que alimente a la planta. Entonces, hay un montón de bombillas hoy en día en el mercado, yo creo que hasta las encuentras en Carrefour, que te dan un par, que te dan un amplio rango de Sí, fotosíntesis. que tendrían que ser bombillas RGB, ¿no? De Red, Green, Blue. Sí, le entiendo. Nosotros creo que ni siquiera llegamos a tanto. Fíjate, simplemente buscamos, esta sabes que en el instituto donde lo vamos a hacer, como creo que es forestal, creo que solo tienen lámparas y luces de este tipo. Pero sí, a veces el rojo, azul y tal está más destinado para corales porque tienen espectros de absorción de fotosíntesis más hacia el azul y eso. Pero en esto la verdad es que no es tan complicado. Con una bombilla que sirva para crecer un tomate, a la planta le sirve, ¿sí? A la posidonia le sirve. Ujú. Otra consulta, si la intención no es que hacer crecer la posidonia lo más antes posible para poder replantarla lo más antes posible, ¿no sería más adecuado poner las condiciones del acuario adecuados, aunque sea nosotros añadiendo sales o abonando cosas de esas? Sí, igual, muy buena pregunta y tienes razón. Cuanto más se parezca a la zona de recepción en el fondo del mar, mejor. Cuanto más parecido, mejor. Cuando no la llevamos muy temprano porque es un bebé. Cuanto más pequeñitos, hasta se la comen algunos animalitos en el fondo del mar. Hay caracoles y moluscos que la depredan. Y luego, sí, repito, es muy interesante lo de la fertilización que no se debe de hacer, porque Posidonia oceanica triunfó en el Mediterráneo y en los mares de Australia, porque son mares oligotrófos, son mares
que no tienen nutrientes, como por ejemplo los mares del norte, que son muy productivos con algas y en lo que es, sí, los mares bálticos, ahí tú vas a las Rías Baixas y ves todo el mar que no hay visibilidad, está turbio. Eso es porque hay nutrientes y un montón de algas y zooplancton. A Posidonia no le gusta eso. Le gustan aguas pristinas, claras, transparentes, sin nutrientes. Ella, de hecho, la semilla tiene muchísimo reserva en su interior. No necesita ni nitrógeno, ni fósforo, ni nada. Vale, bueno. Esa era la pregunta. Gracias. Ok, gracias. Una cosa que se me olvidó decir muy interesante antes de darle paso a la siguiente, al siguiente compañero es que este proyecto se puede hacer con esquejes de Posidonia que llegan a la orilla con rizomas y los puedes coger y trasplantar si no están secos ya. El problema, y eso lo tengo en la presentación, no sé por qué no lo he comentado, es que ese esqueje viene de la pradera inmediatamente que está enfrente de la playa. Y normalmente a lo mejor es un solo individuo que tiene kilómetros. Si nosotros replantamos con una ramita, un trozo de esa pradera y la volvemos a poner en el mar, lo único que estamos haciendo es poniendo un poco más de plantitas en alguna zona donde no hay, pero no estamos ayudando al ecosistema porque es el mismo individuo el mismo y ante un evento catastrófico, aumento del nivel del mar, temperatura, ese trozo y la pradera van a responder igual porque es el mismo individuo, van a tener las mismas herramientas, lamentablemente. Una semilla viene de un papá Posidonia y de una mamá Posidonia. Viene de dos genéticas distintas que además se recombinaron cuando formaron el embrión, igual que nosotros cuando tenemos nuestra pareja, ¿verdad? En el óvulo y el espermatozoide no solo va la mitad de la dotación genética en ambas partes, sino que cuando se juntan hay una recombinación. Entonces el acervo genético, así se llama, aumenta. Es decir, es un individuo totalmente diferente a su papá y a su mamá, con respuestas distintas. Puede ser que ante un evento esa semilla responda distinta y sobreviva. Entonces es muy interesante hacer replantación con semillas que además irían a morir porque acaban en la playa. Entonces estamos rescatando semillas de Posidonia, bebés, y estamos aumentando el acervo genético en el Mediterráneo. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Mm? Ahora sí, preguntas. Hola. Vale, teníamos un compañero donde Silvia, pero si quieres, adelante. Ah, Eva. Como queráis. Natalie, si quieres. Cuando preguntes, luego pon el micro a cero porque... Vale. Vale. Pregunta. Hola. Silvia, Bueno, ¿quieres? este Ahora es un sí. tema súper nuevo. Hola Natalie, discúlpame, adelante. Sí. Ya te oigo. ¿Me escuchas? Sí, que... Sí. Hola. Hola. Es un tema súper nuevo para mí, así que me gustaría entender un poco mejor, David, ¿qué se espera del proyecto al final? No sé, bueno, al final entre comillas, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Es un espacio, un número de plantas o un resultado específico en el ecosistema? ¿Qué se espera? Muy buena pregunta. Veo que eres como que muy con una visión muy ejecutiva de ¿y cuál es el resultado? Eso es muy bueno, eso te va a ayudar mucho en la vida, Natalie, créeme. Pues mira, a fin de cuentas, como sabes, tenemos muchos impactos en el Mediterráneo, muchísimos. Anclas que tiran y arrancan Posidonia, emisarios de las ciudades que tiran contaminantes, gente que no tiene escrúpulos y arranca y todo, ¿no? Entonces, aumento del nivel de la temperatura y también del nivel del mar. Todo eso está afectando al ecosistema principal más importante que tenemos en el Mediterráneo, que es la Posidonia. La Posidonia nos provee de oxígeno, limpia contaminantes y también nos da de comer, porque la mayoría de las especies que pescamos, en alguna fase bebé, ellos se meten en la Posidonia y crecen ahí. Es la guardería de muchas especies comerciales que comemos nosotros. Entonces, si podemos ayudar a reforestar, es el mismo objetivo que una reforestación terrestre. Son áreas impactadas donde ya no hay pradera de Posidonia y nosotros vamos a ayudar a repoblarla con plantitas de Posidonia. Eso va a hacer que nuestras costas se protejan, no haya erosión y las perdamos. Hay veces que temporales se llevan la arena y llegan a veces hasta la carretera si pasa cerca de la playa, ¿no? Pues eso es otro también factor, otro resultado. Una cosa es el objetivo, más bien te he dicho los objetivos que tiene el proyecto y cómo se mide, nosotros particularmente, cómo se mide una cosa siempre es por la supervivencia. Si quieres medir si te va bien con tu pareja es si sobrevives como pareja, si vas a tener un animal es si sobrevives, ese es el primer indicador. ¿Cuántas sobreviven?
y luego ya indicadores más de plantas, ¿no? Ya vegetales, de número de hojas, longitud de la hoja. Luego se puede ver incluso otros indicadores que ya es de densidad foliar, con haces y todo. Pero esos serían los objetivos y la manera de contabilizarlos sería así, con indicadores biológicos de la plantita. Ujú. Está silenciada. Tienes, creo que darle al micrófono. Sí, ahora sí. Bueno, gracias. Con gusto, Natalia. Me parece que Kim intentaba hablar también. Sí. Adelante, compañero. Kim Roca, adelante. Hola, buenas. Has hablado de los rizomas, que no es adecuado replantarlos en la misma zona. ¿Qué distancia entre campos aconsejarías para el tema del ADN familiar? Bueno, pues eso ya es jugar un poco, eso ya es una opinión personal, es jugar un poco a ser dioses porque tendrías que, primero también no lo he dicho, pero honestamente en campo es muy complicado encontrar arribazones en buen estado que estén fuera del mar, es casi imposible. Cuando te encuentras una arribazón fuera del mar, ya ha sufrido un periodo de deshidratación y su viabilidad es muy baja. Entonces eso te va a llevar a recolectar y para extraer material de una pradera también es complicado. Es como que hasta éticamente tienes que ir a una pradera y quitarle ramitas para plantarlas en otro lugar. Y luego tienes que pensar cuál es esa distancia. Es decir, ¿dónde sería interesante llevar ramitas de esta pradera a otra pradera? Como eso no es, en realidad no, honestamente, a nivel práctico no es posible, porque tendríamos que tener medido o sea, qué individuo es de cada pradera. O sea, si una pradera mide de aquí a 4 kilómetros, ¿es el mismo individuo genético o no? Tendríamos que hacer análisis genéticos y ver dónde empieza uno y dónde empieza otro y dónde sería interesante mezclarlos. Yo lo veo a nivel práctico, sé que se hace mucho, pero realmente a nivel científico es lo menos interesante. Y ya como consejo de andar por casa, si lo vais a hacer así y no os queda de otra, pues lo más lejos posible, para aseguraros que no, que estáis utilizando individuos distintos en distintas zonas. Me llama la atención por el fondo arenoso que tenemos aquí en Tarragona, de que este contagio temporal nos da muchísimo resultado. La última vez recuperé piezas y viví los 60, los 8 meses, simplemente con debajo del amarre. Por lo tanto, creo que puede ser una buena manera de adelantar una plantación pues un poco más a lo bestia. En otro proyecto paralelo que hicimos, las alimentamos con CO2. ¿A ti te viene esta idea? Pues es muy interesante, no lo hemos probado. Ahí te digo, sí, humildemente, nosotros nos dedicamos a darle luz, buenas condiciones de calidad de agua y sacarla enseguida. Puede ser algo muy interesante, incluso puede ser algo objeto de una publicación científica, porque si lo vais a hacer luego a luego, yo como siempre pienso en eso, ya estaría poniendo un control, ¿verdad? Sin CO2 y un par de tratamientos con más y con menos y vería la diferencia en crecimiento. Lo digo porque, bueno, en paralelo a este proyecto que hacemos con Silvia, pues bueno, en este caso en mis instalaciones estamos montando un par de peceras y una va a ser con CO2 y la otra sin CO2. Otra pregunta en cuanto a las peceras. ¿Deben ser en el interior o en el exterior? Lo digo por la luz diaria, aunque en el interior tengo pues placas de fibrocemento transparente y tal. ¿Qué me aconsejas? Es decir, estoy en un ambiente rural, por tanto tengo espacio grande, ¿no? Yo había pensado en exterior y cuando el sol la caliente, pues refrigerar un poco el agua. ¿A qué temperatura máxima crees que tendría que estar? Ese es el tema, justo ahí le has dado. Kim, es que cuando estás fuera, la temperatura te puede llegar muy alta, te puede llegar a 25 grados o 20 y tantos. Y ahí ya la posidonia va a estresarse un poquito. Pensad Vale. que ellas están acostumbradas desde ahora mismo la temperatura, ahora en este momento, lo voy a decir de cabeza, pero estará en qué, en 14 grados, 16, depende, estoy hablando que yo soy murciano, ¿vale? Pero allí incluso menos, quizá tenéis 11 en el agua en este momento. De manera que si la temperatura es indispensable, yo la tendría en una parte de dentro, ¿no? Interior. Por lo tanto, me planteo un almacén con luminarias naturales y fuera de horas, teniendo placas solares que puedo generar corriente fácilmente. ¿Qué espacio de luz
diaria le darías? ¿Qué ciclo de luz le darías? Muy bueno. Fotoperiodo, llamamos. Nosotros intentábamos replicar el fotoperiodo natural, ¿sí? Tal cual, ciclo natural. Sí, Vale, sí. vale. Pues bueno, yo creo que a lo mejor es hacerlo internamente. Ok. Vale. Si no hay más gente que pregunte, tengo más cosas, pero vamos alternando si Juanmi queréis. ha levantado la mano, pero si quieres Luego tú veremos seguir, tú dale, ¿eh? No, pues bueno, simplemente que yo vengo de un mundo de ya de años, de muchos años de hacer cosas así, y hemos hecho replantaciones con gente de la Universidad de Tarragona, la URB, y esto ha derivado en que realmente la eficacia del rizoma, sin menospreciar la semilla, evidentemente, le vemos o le vimos en su momento que tenía más eficacia. ¿Qué problema teníamos? Que la sustentación frente a la corriente submarina, pues las arrancabas. Y empezamos a diseñar unas estructuras, no con cemento, sino con biomateriales, para calzarlas, para hacer un poco cuevas de agua. Y bueno, estamos en este tema, un poco en paralelo a este grupo, pero estamos en este tema, ¿no? ¿Tú sabes de gente que haya hecho cosas así? Meterle un poco de peso, más que la horquilla clavada como se hizo en Baleares y toda la historia. O sea, Igual, no pretendía menospreciar el trabajo, ¿verdad? De los que planteáis no, reformas, no, 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 no. pero nosotros nos enfocamos en la semilla. La verdad, pensad que nuestras investigaciones ni siquiera iban tan enfocadas a la replantación al principio, sino más en descubrir que hacía fotosíntesis una estructura que era una semilla. Entonces ahí, y también en cómo se combinaban con bacterias, había una simbiosis ahí súper interesante. Pero para hacer todo eso, al final las llevábamos al mar y ya luego incluso, pues en lo que derivó fue en un proyecto europeo de restauración de fondos marinos en la región de Murcia, que también nos permitió decir, oye, también estamos reforestando, qué chulo. Me parece bien, el tema del anclaje es esencial, como con Jorge Núñez, que es el investigador del CSIC que nos acompañó en mi doctorado, y Arnaldo Marín, el doctor Arnaldo Marín, que fue mi tutor de tesis, han estado investigando mucho en estructuras y con la semilla tenemos el mismo problema. Cuando viene un temporal, las arranca, incluso casi que peor. Bueno, no, peor vosotros, porque el rizoma luego a luego le cuesta más tirar raíces nuevas. La semilla sí tira raíces nuevas y ancla rápido, pero el rizoma no. Entonces al final, pues sí, ahí tenéis un trabajo y pues mis respetos, ¿verdad? Porque tiene que ser complicado mantener esos trocitos por ahí sin que se arranquen. Bueno, la intención, aparte por mi vertiente en el tema de electrónica y tal, es meter cámaras time-lapse y hacerle un seguimiento y ver por realmente si ya pasa algo, ver qué ha sido, cuál ha sido el problema, ¿no? O sea, Ujú. tener un data logger lo más intenso posible, que es un poco por lo que vamos. Bueno, otro tema, para mantener los acuarios, en este caso dentro de una nave industrial, los valores de la calidad del agua, ¿cada cuánto me aconsejarías ir cambiando el agua, aunque metamos una depuradora y que vayamos haciendo esto? No, no hemos hablado del tema de la salinidad, es súper importante. Se va a evaporar agua, sí, y se tiene que reponer con agua dulce, si no la salinidad nos va a aumentar mucho. Ah, Entonces, no se repone con agua del mar. Si se evapora y pones agua de mar, se evapora y pones agua de mar, y así todo el rato lo que vamos a cosechar es sal, no posidonia, ¿verdad? Vamos a convertir eso en una salinera. Entonces, si se evapora agua y se quedan las sales, que es lo que pasa, hay que reponer con agua sin clorar, a ser posible, desclorada, y eso es que pones agua del grifo y la dejas 2 días así abierta, y si es al sol mejor y se va el cloro y, y ya, y lo repones. La calidad del agua nosotros la medíamos una vez al día y, como he dicho, son valores muy estándares, o sea, lo más parecidos al mar, ¿sí? pHs entre 7 y 8 y algo, cero en nitritos, nitratos y fosfatos y todo eso. Va a haber muchas sales, la alcalinidad va a estar alta, os imagino que por encima de 150 o 200 miligramos por litro, lo más similar al mar, ¿sí? Temperaturas bajas. esta documentación la podemos conseguir así en papel o en PDF, porque Eh, estamos intentando trabajar ese tema a fondo, ¿no? sí, o sea, yo os podría pasar algo sin problema. Bueno, básicamente porque conmigo está colaborando un compañero que es ingeniero, es experto en bombeo, ha creado campos, piscifactorías, campos de criaderos de ostras y tal, y tiene experiencia en bombeo en grandes. Y ahora estamos haciendo
esta misma filosofía que él usaba para las piscifactorías, pues usarlo pues, pequeño, ¿no? En cubetas de 500 litros o así, ¿no? Entonces, sería interesante tener valores, ¿no? Porque en esto, en la parte más biológica, vamos un poco perdidos, somos más técnicos, mecánicos y tal, ¿no? Ok, Pues vamos a trabajar ese tema. Venga, os dejo. gracias, Kim. Siguiente pregunta. Vale, Juanmi, me parece que tiene la mano levantada. Adelante, Juanmi. Vale. Por favor, Kim, silencia el micro, que así no tenemos eco y mejora la grabación también. Bueno, yo aquí veo yo en realidad no veo dos proyectos, como decía Kim, esto sigue siendo un proyecto. Estamos proyectando intentar recuperar la Posidonia en una playa concreta, que es la playa del Cabet, y en esto estamos los que estamos aquí, al menos, ¿no? Y estamos por eso. Eso no quiere decir que trabajemos exclusivamente en esta playa y ni siquiera esto quiere decir que este sea un proyecto, como decía, ¿cuál será el resultado? Bueno, el resultado será, esperamos, que conseguir que mejore la Posidonia de la playa del Cabet. Pero eso no quiere decir que vayamos a trabajar exclusivamente aquí. Una de las cosas que podemos hacer perfectamente es recoger donde sea y plantar aquí, por ejemplo. O incluso recoger aquí y plantar en otro sitio, que sería interesante para la rama del proyecto que lleva aquí, por ejemplo, porque podríamos mejorar la diversidad genética en otro sitio, seguramente. De hecho, dentro de la playa están trabajando diferentes grupos y tenemos resultados de ADN, de cuál es el ADN de la Posidonia que tenemos aquí, con lo cual podemos trabajar ya sabiendo qué es lo que hacemos realmente, dónde ponemos un tipo de Posidonia u otro. Pero lo que sí que es muy importante es que coordinemos bien las actividades, que no nos dispersemos. O sea, esto lo comenzó la asociación Cabet con esta idea en vista. Hemos pedido ayuda al Instituto de Horticultura, que están facilitando muchísimo material y cosas incluso teóricas, etcétera. David es un gran acervo en este momento para nosotros y Kim, espero que podamos colaborar también, mejorar nuestra colaboración de forma que, a ser posible, algunos alumnos puedan visitar vuestras instalaciones, que eso sería muy interesante que ocurriera, y podamos colaborar también en compartir tanto los recursos que tenemos teóricos como los resultados prácticos o teóricos que podamos ir construyendo entre todos. Y por mi parte ya está. No era una pregunta, era un poco intentar mejorar la coordinación entre todos. Buenísimo, Juanmi. Si te parece, voy a ir cortando ya la grabación para que no sea Sí. tan grande y luego lo podamos Perfecto, pasar. sí.